Muy buenas, ludofrikis. Bienvenidos una vez más a esta buena temporada. Bueno, hemos tenido un periodo de descanso porque el verano es para descansar, pero el Cubil del Dragón ya está aquí, vuestro podcast de temas feministas frikis roleros. Soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Hola Ángela, ¿qué tal el verano? Bueno, pues muy interesante, viajando, estando en casa, trabajando, sin trabajar, jugando. Hirviéndote y pochándote en Madrid, porque en Madrid habéis tenido los calores del abismo. Así es, pero yo que soy feliz con el calor y tal. Yo tengo calor, ¿vale? Pero es que yo me paso, no sé, como 10 meses congelada, entonces cuando llega el calor, aunque sean 40 grados, es como, sí, gracias, prefiero esta sensación que la otra. Así que por allí, ¿qué tal? Bueno, a ver, por Valencia ha sido un verano increíblemente caluroso. Muy caluroso. Y encima con la humedad, que allí sí. Tenéis el plus, sobre todo si estás cerca de la costa, de la humedad. Sí, muy bestia, muy bestia. Pero como yo soy medio lagartija y me gusta, pues no me pasa nada, ¿sabes? Me lo paso tela de bien. Y ha sido un verano muy movidito porque he publicado mi primer libro. Es verdad, enhorabuena, muchas ¿qué gracias, tal? Muchas gracias, muy bien. La verdad es que bastante bien. Ha sido muy bien recibido, lo cual estoy tela de feliz. Vuelta al hogar, la gente ha tenido una acogida, a pesar de ser un juego bastante raro, pero ha tenido muy buena acogida, lo cual está muy requete bien. Y es un juego que además me ha encantado publicar porque lo he hecho de forma reivindicativa. La gramática del juego, o de forma en la que ha sido traducido, ha sido de forma reivindicativa, feminista, y a la gente le está gustando. Ajá. A la gente le está gustando porque, y esto es, amigos ludofrikis, es de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de la utilización del femenino neutro en lugar del masculino neutro, cosa que se hace muy poquito, pero que en Vuelta al Hogar decidimos, la correctora y yo, decir, venga, no, aquí en este juego no hay jugadores, solamente va a haber jugadoras y directoras. Ya está. Es una decisión bastante interesante y bastante inusual. Sí, pero me parecía importante, ¿sabes? Me parecía importante y ha habido dos personas que se me han quejado. Uh-huh. Bueno, no está mal. No, y aparte es que no me puede importar menos, francamente. La primera persona me dijo, uy, es que he estado leyendo y parece que el juego sea solo para chicas. Ya. Ajá. Es como, yo no sé, pero yo podría decirte bienvenido a mi mundo, en el que todo parece que es para chicos y tú ya asumes que no, o que sea, exacto. O peleas porque no. Exacto. Y la verdad es que ese fue el motivo principal por el que quería utilizar el femenino neutro. ¿Sabes? Porque leemos muchos juegos en el que vemos los jugadores, los directores. Y a mí se me ocurrió, coño, si yo fuese una tía, este juego yo podría pensar que no está escrito para mí. ¿Por qué se está imponiendo que una mujer acepte el masculino neutro como inclusivo, pero que un hombre de pronto ve el femenino neutro y lo ve como excluyente? Uh-huh. No sé, me pareció muy fuerte, muy fuerte. Entonces fue uno de los motivos por el que quisimos utilizarlo. Y luego la segunda queja me vino de una persona que me dijo, oye Paco, tú que eres sabes que eres un portavoz de la diversidad y de la inclusividad, ¿por qué discriminas a todos los hombres utilizando el femenino neutro? Ya. Ay, me tengo que reír. Me tengo que reír. Entonces lo hemos hecho de esa manera. Y tengo que reconocer que a nivel gramatical ha sido un reto. Ya. Ha sido un reto bastante fuerte. Uh-huh. Pero, oye, estoy súper orgulloso. Y el feedback que estoy obteniendo de muchísima gente es que les está encantando la cantidad de mujeres que están leyendo el juego. Y están diciendo, es que si hay más libros así, leería más libros de este tipo. Es impresionante. Uh-huh. Ya veo, entonces... Y en tema de los retos gramaticales que has hablado, que me llama muchísimo la atención, ¿cómo
sea, ¿qué tipo de retos os habéis encontrado a la hora de, por ejemplo, de utilizar adjetivos, de nombrar a las cosas, de describir, de...? A ver, no, el reto gramatical ha sido el siguiente. La Real Academia de la Lengua Española ha reconocido, creo que recientemente, no es ni siquiera hace mucho tiempo, el femenino neutro como correcto. Hace unos años, si se hubiese puesto el femenino neutro, habría sido incorrecto gramaticalmente. Ahora ya no. ¿Con qué problema nos vimos? Gramaticalmente no se puede referir a la misma persona en el mismo entorno con el masculino y el femenino. Entonces, en el libro, si pones los jugadores y las jugadoras, pero te refieres a las mismas personas, sí, es gramaticalmente incorrecto. Ya. ¿Cuál fue el reto? El reto es que yo quería poner, para mantener paridad, yo quería poner las jugadoras y el director. Ya. O los jugadores y la directora. Sí. Para que hubiese siempre una paridad en los roles dentro de lo que es el libro. ¿Cuál es el problema? Que dentro de Vuelta al Hogar, cada jugador, por la mecánica del juego, cada jugador va a ser director y cada jugadora va a ser directora. Ya. Por lo tanto, yo no puedo decir los jugadores en un capítulo y las jugadoras en otro capítulo. No puedo decir las jugadoras y el director porque son la misma persona. Ya. Entonces tuvimos que tomar la decisión: o lo ponemos todo en masculino o todos en femenino. Pero no puede haber una paridad porque sería incongruente y sería gramaticalmente incorrecto. Y entonces decidimos, vale, pues las jugadoras, las directoras, pero dejamos los personajes como masculinos. Porque no se puede decir las personajes, evidentemente. Ya, las personajes. Es verdad. Entonces lo pusimos de esa manera. Pero alguien, ya te digo, se me quejó por eso, pero a nivel gramatical es que era lo uno o lo otro. No podíamos hacer ambas cosas. Y yo quería que este juego fuese un juego que tuviese ese pelín de feminismo. Ya. Ese pelín de no, estábamos pensando en vosotras. Ya. Sí, bueno, no sé, investigando un poco sobre el tema de los pronombres en español. He estado haciendo durante este verano y demás uno de estos cursos online y demás que hay sobre, se llama como What It Means to be Transgender, que es, pues eso, qué significa ser transgénero. Y claro, uno de los... Básicamente porque quería saber más sobre el tema, sobre qué se encuentran estas personas, a qué se enfrentan, por qué procesos van, cómo os puede ser mejor aliado y demás. Y uno de los, claro, grandes temas es el tema de los pronombres, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso, ¿no? De los pronombres, de qué haces, le preguntas a todo el mundo cuáles son tus pronombres, si solo se lo preguntas a alguien que percibes como transgénero, que no te encaja algo, realmente es un poco discriminatorio, porque se lo preguntas así al que tiene al lado, no sé qué. Entonces, claro, por ejemplo, en inglés siempre recurren o pueden recurrir, no siempre lo hacen, pero pueden recurrir al they, their, que es singular neutro también, aunque comúnmente se conoce como plural, realmente también es singular neutro, el they y eso. Entonces, es una de las cosas que, por ejemplo, yo pensaba, es que en español no veo un equivalente, no puedes usar ella, porque al final sigue siendo ellos, ellas, no sé qué. E investigando un poquito, me encontré con que había gente que abogaba por usar elle, como que sería como en el francés él, pero escrito elle. Entonces, vale, pensé, bueno, es una opción, eso me parece una sugerencia interesante. No sé muy bien al final, porque no soy filóloga, no sé cómo se transmite, cómo consigues que algo así arraigue, pero bueno, me pareció una propuesta interesante. Y no sé gramaticalmente cuál sería el reto al que te enfrentarías si dijeras como experimento, no un libro entero, pero a lo mejor en plan de voy a escribir un relato o una aventura utilizando un pronombre de este tipo, un pronombre inventado entre comillas, que lo defino como el pronombre que incluye a cualquiera, que sería realmente el pronombre neutro, ¿no? Eso sería complicado. Sería complicado porque sería un reto muy serio a la gramática española. A ver, desde mi punto de vista como editorial, sí, yo no lo haría. A menos que fuese en una obra que específicamente estuviese pensada para reivindicar eso.
Ya. O sea, si yo pudiese poner al principio, esta obra utiliza este pronombre porque estamos intentando conseguir esto. Entonces sí, si me saliese un juego, y creo que hay varias personas transexuales en los Estados Unidos que han escrito juegos que tienen eso en cuenta. Avery McDowell creo que es una de ellas. Entonces sí, si estuviese publicando uno de esos juegos, no tendría ni el más mínimo inconveniente utilizar ella. El miedo que me daría es que en España somos bastante ceporros y es la realidad, y somos muy rápidos en utilizar ese tipo de cosas como un insulto. Ya. ¿Sabes? Entonces eso me preocuparía un poco. El hecho de que de buenas a primeras, exactamente igual que se utiliza el femenino como un insulto, ¿sabes? La cantidad de veces que he escuchado yo conduces como una tía. Sí, sí. ¿Sabes? Que me resulta... Sí, o corres como una niña, o eres una nenaza, o... Exacto. Etcétera, tampoco... Exacto, hay 50.000 ejemplos. Entonces yo creo que tardaríamos muy, muy poco en convertir eso en un insulto. Por lo tanto, desde ese punto de vista me preocuparía un pelín. Pero a nivel editorial, si hubiese un contexto en el que poder utilizarlo, no tendría ningún problema. Si es para sacar un libro convencional, un juego de rol convencional, ahí no lo haría porque es saltarse la gramática de una forma que no tiene sentido. Ya. ¿Sabes? No le vería... El ámbito reivindicativo estaría demasiado forzado. Si es una cosa que es un ámbito reivindicativo pensado, vale, pero no sería igual, no sé, igual me estoy equivocando, pero no lo vería yo del todo. Ya. No sé, ¿cómo lo ves tú? No lo sé. La verdad es que me parece que como, vamos a ver, es como lo digo para que no sea, porque no es que no estoy en contra, o sea, me parece una gran iniciativa y creo que que sería brutal. Lo que no sé es si cómo gramaticalmente cómo de fácil sería. O sea, eso creo que tendría que hablarlo con algún lingüista, algún filólogo para que me diera su opinión sobre el tema. Y luego, si eso, un poco lo que tú dices de ¿estamos preparados para eso? O sea, o hay... O sea, por un lado me parece que es una forma fantástica de hacer, de enseñar que hay un problema con un tema, ¿no? Y por otro lado es como cómo pongo el riesgo que supone, no ya para ti, porque podría ser una aventura que yo escribo gratis y la pongo en internet y ya está. O sea, ya no es un riesgo editorial, es mi aventura. Yo he invertido mis 80 horas, lo que sea, en crear esta aventura y la pongo este libro y lo pongo en internet porque sí, porque me apetece y ya está. Sino, o sea, es el balance del riesgo que supone con el beneficio de llamar la atención sobre este problema, ¿no? Que existe. Y si apostar por eso, por ejemplo, el EYE es mejor que apostar por algún tipo de neutro o por adoptar el femenino como neutro con los problemas que hay y tal. Pero bueno, en realidad en este tema creo que la opinión más interesante sería la de alguien que de verdad, o sea, que se enfrente a ese problema en su vida diaria. Todo está pensado para gente que no es como yo, ¿no? Sí. Para la mayoría que es cisgénero o lo que sea, no para mí o para los que son, ¿no? Los que ni siquiera son transgénero binarios, sino que están en el, ¿no? Son en el espectro, en género fluido o lo que sea. Entonces es como, creo que yo tengo ciertas opiniones, pero creo que no puedo expresarlas con una gran contundencia porque como no me enfrento a ese problema, creo que la persona que debería hablar de ello es una que realmente creo que es positivo, pero me gustaría saber qué opina alguien que se enfrente a esa situación todos los días. Sí, eso sería sin lugar a dudas muy, muy interesante de saberlo, porque no sé, como tú dices, nosotros es que no tenemos ni idea de lo que es ser género fluido, entonces yo qué sé, pero yo pienso que si la sociedad no está preparada para aceptar a ese tipo de personas, porque la realidad es que a nivel social estamos mejor de lo que estábamos hace 20 años, pero todavía nos queda un trecho por andar. No estamos
bien adaptados para aceptar una persona de género fluido y saber tratarla como a esas personas necesitan, como ellos quieren. Imagínate lo que es cambiar nuestra gramática, Sí. que es una institución más bien arcaica y lenta. Y lentísima, Dios mío. ¿Sabes? Y no solamente para cambiar la gramática, sino para introducir un elemento gramatical nuevo como es un pronombre. Ya. O sea, que eso es muy fuerte. Sí. Eso es muy fuerte, con todas las consecuencias que ello traería. Porque imagínate enseñarle a niños de 10, 12 años pronombres neutros. Bueno, yo al final creo que los niños serían el menor de los problemas. Los problemas los tendrían más con los padres Exacto. que con los niños. Como puedes ver Exacto. casi a diario en las noticias, si te interesa un poco este tema, cada 2 por 3 puedes hablar de padres que se están quejando de que a sus hijos les están diciendo cosas de este tipo y es como... Exacto. Vale. E imagínate la cantidad de profesores, sobre todo aquellos con una inclinación religiosa, que se negarían en redondo a esto. Claro, sí, esto es así. Entonces... Pero bueno, tampoco te quiero robar de tu tema. No. Libro estupendo. He venido a hablar de mi libro, no. Hemos venido a hablar de este tema. Bueno, pero el tema está todo. De todas formas, a ver, porque esto es una cosa que a mí también me interesa bastante, ya que yo no soy una mujer, evidentemente, pero a ti ¿cómo te sienta cuando ves un libro que está escrito con el femenino neutro? Porque hay muy pocos. Uh-huh. Pues yo hay tan pocos que la verdad es que te puedo decir que solo me he encontrado con un caso, ¿no? Que es es una trilogía que se llama Imperial Wrath, que es de una autora que se llama Ann Leckie, que salió, creo que el primero está traducido al español, el primero se llamaba Ancillary Justice y creo que el primero está traducido al español. Me da un poquito de miedo, o sea, yo lo he leído en inglés y no sé cómo será la traducción española porque el título ya me pareció que no estaba bien traducido, pero bueno, esa ya es mi opinión personal y tampoco voy a entrar en eso. En cualquier caso, creo que en español era Justicia Auxiliar, la traducción del título. En cualquier caso, el libro está escrito usando el femenino como neutro. Entonces, todo el rato, constantemente, se usa she o her para hablar de cualquier personaje, da igual quién sea. Entonces, es una situación muy interesante porque en este libro, o en esta serie, es una serie de ciencia ficción, en el futuro, se tratan temas sobre inteligencias artificiales y demás. La protagonista es una nave, es la inteligencia artificial de una nave que se llama Justice of Thorin, que habita en un cuerpo humano por diversas razones que, bueno, si te lees el libro pues lo sabes. Entonces, el tema es que es interesante porque la sociedad está construida de forma que el género no es importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando un personaje nuevo es introducido, o una personaje, es verdad, es súper difícil decir una personaje. Cuando un personaje nuevo, ahí usaremos el neutro nuestro masculino, es introducido, pues nunca se describe el cuerpo que tiene, si es un cuerpo que se asociaría con el femenino o con masculino, ¿no? Siempre se dice, pues esta persona se llama X y es gobernadora del sistema de no sé qué, o es capitana de la nave no sé cuál, o es, ¿no?, la madre de no sé quién. Entonces, claro, nunca sabes realmente quién es, lo cual es una situación muy interesante porque en tu cerebro, sabiendo desde el principio que te se está planteando como un mundo, ¿no?, como en el que el género no existe, tu cerebro estás luchando, al menos cuando yo lo leí, claro, porque a otras personas supongo que les causaría otra sensación o tendría otra experiencia, pero mi cerebro estaba todo el rato luchando con la tendencia que tienes de asignarle a los personajes que te encuentras en un libro un cuerpo, un género, un sexo y una cara, ¿no? Entonces, era muy interesante porque la autora no entra en grandes detalles de cómo son sus personajes. No puede decir que a veces si son altos, si son bajas, vamos a ir al femenino como hace ella, son altas, son bajas, son consideradas atractivas en esa sociedad. Y claro, dice cosas tan vagas, entre comillas, que realmente no
cuando terminas de escribirlo no sabes si tiene un cuerpo masculino o femenino, hasta que llegas a un mundo en el que a mí personalmente dije, bueno, es que realmente no importa, porque eso no es lo importante del libro, el libro lo importante es otro. Y entonces todo el rato utilizar el femenino a mí me pareció una decisión interesante porque llegó un momento en el que efectivamente vencí, ¿no?, a mi cerebro programado desde la infancia para percibir el género o el sexo de alguien y asignarle rápidamente a un personaje algo, pues dejó de ser importante. Entonces todos tenían como cuerpos, digamos, neutros en los que no era importante. Y entonces también era interesante desde el punto de vista de las relaciones sentimentales que se pueden establecer entre los personajes, porque cuando los personajes no tienen género, realmente ya es cuáles las expectativas sociales de quién se empareja con quién, o quién tiene una relación sexual con quién, o afectiva o lo que sea, pues de repente ya le quita muchos problemas y mucho peso. Entonces es un mundo interesante. Y justo ayer leí una entrevista que le hacían a ella ¿por qué elegiste she para el neutro, ¿no? Y entonces ella hacía un comentario muy interesante porque decía, no me parece la solución perfecta, pero basándome en el experimento que había hecho, por ejemplo, Ursula K. Le Guin en el libro este de La mano izquierda de la oscuridad, hace ya mucho tiempo, en el que se decantó en su sociedad neutra por usar el masculino por defecto, ¿no?, en la forma en la que lo escribía. No, o sea, al final la sensación que te queda como lector que está acostumbrado a vivir en ese mundo es que todos los personajes son hombres, realmente, ¿no? Que estás leyendo una historia sobre hombres. Uh-huh. Porque todas las historias al final, o casi todas las historias, son sobre hombres. Entonces, tu cerebro no está luchando contra ese arquetipo, digamos, o contra esa programación. Entonces ella dijo, vale, pues voy a usar el femenino. Y dijo, de hecho decía que probé, pero así la historia no funcionaba para transmitir lo que yo quería, que era una sociedad de género neutro. Y bueno, supongo que ella comentaba un poco de hay gente para la que ha funcionado, hay gente para la que no, simplemente se imaginaba a todos los personajes como mujeres, y otra gente que cada vez, o sea, que me encuentro que de repente me pregunta, ¿pero este personaje es un hombre o una mujer? Y es como, no es importante. Así que, no sé, yo lo recomiendo, aparte de que esto te parezca un problema o no, el leerlo todo en femenino, los libros están muy bien. Y han ganado todos los premios Hugo, Nébulas y todo lo que te puedas imaginar. Pues le echaré un vistazo, aunque la ciencia ficción no es mi tema favorito, pero eso sí tiene pinta de que merezca la pena echarle un vistazo. Pero que acabas de decir una cosa que me parece muy, muy interesante, y es el hecho de que el género al final no importa. Y es una cosa que, dependiendo de quién venga, me parece preocupante. Ya. ¿Sabes? Me parece preocupante porque hay mucha gente que suelta es que a mí el género no me importa, cuando en realidad es imposible que no te importe. ¿Sabes? ¿Cómo no puede importarte si el género afecta a la narrativa? O sea, siempre. Si no hay un género que está implícito, o sea, que es explícito, el género implícito es el cis. Claro, sí, eso es así. Por eso lo importante, o sea, lo que, por si no le queda claro a alguien, es que el género no importa en el mundo que esta mujer está construyendo en sus libros. Si vives en ese universo es genial, y que a ti como lector te llegue el mensaje de que el género no importa en ese universo es importante, pero la cuestión es que en el nuestro el género no importa porque informa casi toda tu vida. Claro. O sea, lo ideal sería que no importara, ¿vale? Y eso es a lo que deberíamos intentar aspirar, pero el tema es que si desde el primer día que alguien llega y te dice hola, estamos embarazados, enhorabuena, y la gente lo primero que te pregunta ¿es niño o niña? O ¿qué queréis? ¿Un chico o una chica? Es como, perdona, ya está importando, porque la gente ya está asignándole a un ser humano que ni siquiera ha nacido algo y está poniendo unas expectativas, unas ya pautas de comportamiento que se esperan de esa persona en base a cuál es su sexo físico para empezar, y luego no biológico. Que según este curso luego me he aprendido cosas súper interesantes, como que no es tan binario como nos creemos, incluso el biológico, pero bueno. Eso lo dejo ahí como cuña publicitaria. Y
Y el hecho es que, y luego el género, ¿no? Cómo la sociedad espera que te comportes o qué cosas hagas en base a tu género. O sea, en nuestro mundo es imposible. No, el género importa y el sexo. Y que seas consciente de ello, las cosas negativas que tiene y de lo que te limita muchas veces, pues es súper importante. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Es un pensamiento totalmente relacionado pero random. Cuando estabas diciendo lo de ¿qué es chico o chica? Se me ocurrió decir es goblin. ¿Sabes? Y pero es que se me acaba de ocurrir, me acabo de caer. Hay muchas especies, sobre todo de personaje no jugador en juegos de rol, que no tienen género. Los orcos son orcos, goblins son goblins. No hay goblinas, no hay orcas. Ya, sí. Un aboleth es un aboleth. Sin embargo, sí tenemos enanos, enanas, elfos y elfas. Pero no hay halflings y halflinas. ¿Por qué? Ya, no sé. En el tema de los monstruos, normalmente se asume monstruo masculino, aunque digan otra cosa. Exacto. Pero, o sea, pero sin embargo, si te pones a leer lo que es la ecología de cualquiera de esos monstruos, tal y como está escrita en cualquiera de los bestiarios, te deja muy claro que hay una estructura social y que tienen orcos masculinos y orcos femeninos. Uh-huh. Sin embargo, solamente se llaman orcos. Y se llaman halflings, aunque sea un personaje jugador. Es un halfling. No hay una denominación para cualquier otro género que pueda haber dentro de la especie. Uh-huh. No sé, me acaba de llamar la atención el hecho de que no haya... Igual es porque son traducciones o no sé, pero me acaba de llamar la atención el hecho de que no haya más generificación, si esa palabra existe, me la acabo de inventar, dentro de razas fantásticas. Bueno, en realidad, no sé si tanto de la traducción, pero es algo de lo que estabas comentando, de asumir el femenino o el masculino como neutro. En el fondo, el por defecto en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es el masculino. Entonces, aunque uses en inglés, por ejemplo, el de o el de orcs o lo que sea, en el fondo, en tu cerebro, ¿qué estás imaginándote? Un pipiolo. ¿Una orca o un orco? No, un pipiolo, me imagino un tío. Claro, por eso, que si de repente alguien te dice, estás jugando una partida en inglés, estás leyendo una aventura en inglés y te dice, a group of orcs attack the... no sé qué tal, y que te imaginas, pues a lo mejor 5 orcos varones atacando. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro está acostumbrado a que el por defecto y la base y demás sea el masculino. Por mucho que digan, no, es que es neutro, no, perdona, es neutro... Pero el contexto de nuestra cultura es que el neutro es masculino. Es masculino. O sea, es que yo personalmente, y mucha gente me ha dicho, yo personalmente pienso que nunca hemos tenido neutro en español. Nunca. Siempre hemos tenido masculino o femenino. Y el masculino se ha impuesto, pues porque si miramos quién ha regido la Real Academia de la Lengua Española desde su concepción, me parece que ha habido 2 o 3 mujeres. Ya, sí. Dentro de una plétora brutal, bastante seria, de hombres en una etapa de nuestra historia, de la historia del mundo, que era todavía más machista que la de hoy, que ya es decir. Entonces, no, en español no hemos tenido neutro nunca. Hemos tenido masculino y femenino, y el masculino se ha impuesto como neutro. Y ahora los lingüistas que se cabreen conmigo. Me da igual. Sí, no, es realmente la evolución del lenguaje. Y como yo me da la sensación de que tanto el pensamiento como la forma en la que tú hablas informa tu pensamiento y al revés, ¿no? Claro, totalmente. Entonces es un proceso que se te retroalimenta, yo creo, con lo cual me sorprendería mucho que no estén relacionadas unas cosas con las otras, ¿no? Cuando puedes ir al ejemplo más fácil, que es cuando empiezas a aprender un idioma que es muy diferente al tuyo. Ya no te digo, es que es español y ahora de repente aprendo italiano, aprendo inglés incluso, me da igual. Cuando de repente te pones a aprender chino o aprender árabe o aprender japonés, yo te hablo de japonés, podría hablar de japonés porque es el que estuve estudiando hace años, de repente te das cuenta de que la gente no piensa, o sea, su forma de pensar, de ordenar sus pensamientos en la cabeza
es diferente por simplemente, o sea, y el idioma, de alguna manera uno y otro están relacionados. Yo no sé cuál, porque yo no soy, de verdad, no soy filóloga, no lo sé. Es un tema que me interesa, pero como no lo soy, pues no puedo decir mucho más, pero sí te das cuenta de que hay una relación entre la forma en la que está tu pensamiento y el idioma, ¿no? Sí, he leído al respecto, no mucho, tampoco soy un experto ni mucho menos, pero sí sé que el idioma condiciona tu patrón de pensamiento e incluso tu formación neurológica al principio de tu vida, pero ya te digo, tampoco sé mucho del tema, han sido artículos en plan de leerse mientras estoy en el bate y no me lo voy a tomar muy en serio tampoco, pero bueno. En fin, llevamos ya media hora. Sí. A mí yo lo que quiero preguntar ahora, oyentes y oyentas, a vosotros, por favor, dándos ejemplos de libros que hayan sido escritos con el femenino neutro. Me gustaría poder tener una lista, sería muy, muy interesante. Y me gustaría saber qué le parece a la gente y qué opina sobre el uso del femenino neutro en los libros de juegos de rol. A ver cómo se puede utilizar de la forma adecuada y si ha habido ocasiones en las que se ha utilizado de la forma equivocada. Sería bueno ver qué es lo que piensan nuestros 3 oyentes. Oye, 3 oyentes están bien. Sí, oye, los queremos con que cuando vengan a Valencia, cervezas para todos. Ah, mira qué bien. O refresquitos, lo que beban, pero vamos. Horchata, por Dios. También. En Valencia la hay muy buena. También. Pero bueno, vamos a dejarlo ya por hoy y ya hablamos más. Así que, familia, muchas gracias. Y Ángela, qué bien poder estar otra vez aquí. Pues sí, la verdad, porque esto es un gran placer. Charlar contigo. Sí. Pues más muy prontito. Mucho más, sí. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por oír el programa y por favor decidnos qué es lo que os ha parecido y vuestras opiniones. Para poneros en contacto con nosotros podéis escribir un email a hola@gmsmagazine.es y estaremos encantados de, qué preguntas tenéis, qué temas os gustaría que hablásemos o cuál es vuestra opinión sobre el tema que hemos tratado hoy. Por supuesto, también podéis haceros con nosotros en Twitter, @GMS Magazine, y me podéis buscar en Google Plus, Paco Jaén, y también en Facebook. Una vez más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.